Hermanos, nuevamente con ustedes para compartir este mensaje. Veamos la lectura para hoy en la palabra del Señor, en 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 31. Dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oremos. Padre bendito, Dios de toda gracia y misericordia, el Dios todopoderoso, invocamos tu nombre en Cristo Jesús, rogándote tu Espíritu Santo nos dirija en este tiempo de compartir tu santa palabra, Señor. Te lo rogamos, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguramente no somos las mejores personas que hay. No somos sabios ni muy inteligentes, mas así como somos, Dios nos escogió en Cristo. Nadie se puede jactar por todo lo que somos o tenemos, pues todo eso se lo debemos a Dios. El mérito es de Él. En el curso de la vida cristiana nos encontramos con tropiezos y ataques que es necesario tenerlos muy en cuenta y estar advertidos de su peligro. Nos vamos a centrar en el versículo 30 de la lectura hecha y dice así: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando dice más por él, se está refiriendo a Dios. ¿Y por qué Dios nos escogió en Cristo? Por gracia, por gracia, por gracia de Dios, por la gracia de Cristo. Entonces, este enunciado como una verdad interpretada de la lectura hecha, dice así: solo por gracia estamos en Cristo. El mensaje dice: hay que gozarse en la gracia de Dios. El título del mensaje es: todo lo hemos recibido, nada es nuestro. El mensaje, repito, dice: hay que gozarse en la gracia de Dios. Se van a desarrollar 3 puntos. El primer punto: la gracia reparte paz y ofrece descanso. La gracia es la disposición amistosa de Dios, su bondad hecha a favor. Es la manifestación de la buena voluntad de Dios, destacándose su carácter espontáneo, universal y libre disposición. La gracia despierta en el receptor sentido y sentimiento de gratitud y conciencia del favor recibido, placer en el alma y gozo en el espíritu. La paz de la gracia es una relación armónica entre Dios y el hombre, conseguidas mediante el Evangelio, y es una conciencia de reposo y contentamiento. Mucha paz tienen los que aman los mandatos de Dios. Romanos 8:1
Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz y el reposo llevan al descanso. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 17, dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es en la cruz que resplandece la gracia salvadora. Dios otorga su gracia sin costo para el creyente, sin gasto, sin cargo, gratuitamente. Por la gracia, la fe en Cristo es contada como justicia, y esto resulta en vida, una vida nueva, porque se ha convertido en una nueva criatura, una nueva creación, según lo dice 2 Corintios 5:17. Está habilitado para someterse a la justicia de Dios como el camino redentor de la gracia. El Evangelio demanda que el ser humano abandone todo otro medio de salvación diferente de aquel que se proclama en el Evangelio. La gracia produce personas productivas y libres, haciendo que las personas puedan disfrutar de la belleza y la frescura de la vida abundante que vivió Jesús y que pone al alcance de sus seguidores. La gracia es para ser recibida y vivida a plenitud y compartirla libremente. Nuestro Señor tiene el derecho de esperar que los que han recibido su gracia e invocan su nombre, confíen en Él con entendimiento. Dios espera de sus hijos tal confianza, por lo que el corazón de Cristo Jesús se goza a plenitud, y el que actúa y siente la gracia de Dios se goza junto con su Señor. Solo por gracia estamos en Cristo. Hay que gozarse en la gracia de Dios. El punto 2. El legalismo absorbe el gozo de la gracia. El legalismo absorbe el gozo de la gracia. La enseñanza del legalismo es muy dañina para la iglesia y para los hermanos. Niega todo lo dicho en el punto anterior. El legalismo se esconde detrás de la máscara de la ortodoxia y de la piedad. Es muy dado a hacer juicio sobre los hermanos. Su prédica abunda en acusaciones de pecado que el creyente puede cometer, causando desaliento en ellos, vergüenza, culpa, miedo, intimidación, en vez de alentar y estimular a vivir confiado en la gracia y el amor de Dios, fortalecidos en el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. La enseñanza del legalismo es dañina y su práctica niega las riquezas de la gracia. Enseña solapadamente que es necesario cumplir ciertas normas inventadas por los hombres y mutilan la gracia. El apóstol Pablo proclamaba una gracia pura, sin mezclas, sin añadiduras ni alteraciones. Él fue muy drástico contra los legalistas más que contra cualquier otros. Al sentenciar en Gálatas 5:12, ojalá se mutilasen los que os perturban, puesto que estos querían hacer retroceder a los hermanos, manipulándolos para volverlos al yugo de la esclavitud de tiempos ya dejados atrás. Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En nuestros días, los legalistas no hablan, no enseñan acerca de que haya necesidad de circuncidarse para la salvación, sino más bien acosan a los hermanos con prácticas que hay que hacer o dejar de hacer como necesarias para salvarse. Fácilmente condenan todo, acusan de pecado a todo lo que su concepción fanática no entiende de la libertad que trae la gracia. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Romanos 14:5 nos dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El legalista intenta ganarse el cielo por sus propias obras, quiere ayudar a Cristo, es decir, quiere darle una manito, rebajando a Dios, cuestiona la obra completa y perfecta de Jesús. El legalismo crea la ansiedad de que, habiendo hecho todo, puede que no se haya hecho lo suficiente, perturbando y distorsionando la verdad. Busca logros humanos para asegurar la salvación. Ante semejante acoso, el gozo de la gracia es absorbido hasta desaparecer. Finalmente, el legalismo lleva a la hipocresía. Su intención es agradar a los hombres. Solo por gracia estamos en Cristo. El tercer punto: la obra de la gracia es victoriosa. La obra de la gracia es victoriosa. La gracia obra en el creyente y en la iglesia para creer en Cristo, porque se le ha dado a conocer el Evangelio. El creer y padecer por Cristo vienen de Dios. Por la gracia, el Espíritu Santo faculta para amar y servir a Dios, da el poder del amor y de dominio propio. Romanos 6:14 afirma: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este poder nos da la posibilidad y seguridad del triunfo sobre el pecado, liberándolo de la esclavitud del pecado. Así pues, el pecado no nos dominará, pues ya no estamos bajo su ley, sino bajo la gracia. Dios, en su complacencia, no obra ni ha obrado jamás porque el hombre se ocupe primero en su salvación con temor y temblor. Por el contrario, debido a que Dios obra y ha obrado, el hombre puede ahora obrar, pues Dios hace en el hombre lo que éste necesita para su quehacer, para las cosas que debe hacer, el camino que debe seguir. En consecuencia, la acción del hombre acontece según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en el creyente. Así lo dice Colosenses 1:29 y Efesios 3:20. Las buenas obras que hace el ser humano, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así lo dice Efesios 2:10. Y Dios perfeccionará la buena obra que comenzó en ellos.
lo que el hombre nuevo manifiesta en la vida nueva, lo que hace o muestra como fruto del Espíritu y las buenas obras, lo hace por el poder de Dios, en el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo y en virtud de que pertenece a Cristo. El ser humano depende totalmente de la gracia de Dios revelada en Cristo, no solo en su justificación, sino en su liberación del poder del pecado. La obra de gracia de Dios, es decir, la justificación, perdón, liberación, salvación, regeneración, santificación, es completa. No necesita la ayuda del hombre, de santos, de vírgenes o de pastores perfectos. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Tito 3:7 afirma: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Porque un momento será la ira, pero su favor dura toda la vida. Solo por gracia estamos en Cristo. El mérito es de Él. Hay que gozarse en la gracia de Dios. Conclusiones. Primera conclusión: la gracia es el favor recibido del Señor y soslayarla o mutilarla va contra Dios. Segunda conclusión: la práctica legalista es dañina para la Iglesia, pues intenta hacer volver a la Iglesia a un pasado que la tuvo en esclavitud. Tercera conclusión: todos los logros de la gracia en nosotros glorifican a Dios y no hay lugar para la jactancia de nadie. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Amén. El Señor los bendiga. Amén.